¿Qué tal? Nuevamente, muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 7. Vamos a exponer las ciudades coloniales que son Tlacotalpan y la CDMX. Mi equipo o nuestro equipo se integra por Gutiérrez Santiago Gabriela, López Ramírez Wendy, Rendón Martínez Jessica Guadalupe, Ruiz Ortiz Jonathan y su servidor Ortega Jiménez Samuel. Iniciamos con la Ciudad de México. Bueno, hace casi 700 años se fundó en el medio del lago de Texcoco una de las ciudades más impresionantes del mundo, México Tenochtitlán, la flamante capital del Imperio Mexica que llegó a tener mayor cantidad de habitantes que sus ciudades europeas contemporáneas. Pero aquella gloria duró muy poco, pues a partir de 1521 y después de 196 años, con la llegada de los españoles, la ciudad empezó a ser destruida y sobre sus ruinas se construyó otra urbe. Siguiente, por favor. La historia de Tenochtitlán comienza con su fundación en 1325, producto de una profecía en la que los aztecas debían encontrar un águila sobre un nopal, lo cual indicaría el lugar correcto donde se habría de construir su ciudad. Los primeros habitantes de aquel sitio pertenecían a las 7 tribus que salieron de Aztlán, lugar de garzas, un lugar hacia el norte del cual se desconoce su ubicación exacta. Dice la leyenda que estos hombres y mujeres caminaron durante años y se convirtieron en un pueblo errante, hasta que un día, al llegar a los límites del lago de Texcoco, región dominada por el señorío de Azcapotzalco, vieron la señal que tanto esperaban justo en un islote en medio del lago. Una águila majestuosa extendía sus alas como lo había prometido Huitzilopochtli. Parada sobre un nopal, se había nacido del corazón de su sobrino Popil, que le había retado y el cual fue asesinado. Tenochtitlán no era la única ciudad en el Valle de México, pues ahí se había establecido una alianza llamada Excan Tlatoloyan, Imperio de las Tres Cabezas, conformado por el reino de Texcoco, el de Tlacopan y el de Tenochtitlán. La grandeza alcanzada fue posible gracias a las tribus que llegaban al imperio desde todos los reinos sometidos. A la llegada de los españoles, Tenochtitlán y sus alrededores fue modificada paulatinamente y de su esencia no quedó más que el recuerdo, pues se transformó en una ciudad colonial. A continuación, mi compañera Rendón Martínez Jessica. Bueno, en 1524, después de 3 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, poco a poco se fueron provocando cambios en la estructura de la ciudad, cambiando sus planos y su distribución constantemente hasta lograr terminar con el lago donde se situaba esta. Posteriormente, en la época colonial, que abarcó desde el siglo XVI, México formó parte del virreinato de la Nueva España, dirigido por el rey nombrado por las autoridades españolas. Como todos, México fue remodelando política, religión, cultura, economía y socialmente. Dentro de la sociedad colonial, distinguían entre sus ciudadanos en base a un criterio ante todo racial, pues se fueron dando las castas. Esto a la ausencia de mujeres blancas durante los primeros tiempos de la colonia, y con esto se justificaba que tuvieran una o varias amantes indígenas. Y estos surgían en las castas dependiendo de quién era su papá y quién era su mamá, se le asignaba un nombre. Ejemplos de estas eran el español con india, mestizo, mestizo con española, castizo, español con negra, mulato, morisco con española, chino, chino con india, salta atrás, así hasta tener las 16 castas. En economía era de tipo extractiva como todo el continente de la época. Sin embargo, casi todo lo obtenido era llevado a Europa a través de los puertos de Veracruz y Acapulco, como parte de la red comercial que tenían. Durante lo religioso, consistió en despojar su idioma, sus tradiciones que estos poseían, y se impulsó la religión católica, con ella las normativas sociales y éticas de la sociedad española. Culminando la colonia por la invasión de España por los franceses y la salida de Fernando VII del trono, el cual se produjo un vacío de poder y propició el alzamiento militar de las colonias.
lo que en el caso de la Nueva España se inició en 1810 con el Grito de Dolores, provocando la Guerra de la Independencia, la cual culminaría hasta 1821. A continuación, mi compañera Gutiérrez Santiago Gabriela. Bueno, la capital es sede de varios de los principales escenarios de la cultura mexicana. Es un punto en el que se encuentran expresiones culturales de las diferentes regiones y grupos étnicos que forman parte de la nación. No obstante, el hecho de ser el ámbito urbano más extenso del país, en la Ciudad de México las expresiones culturales milenarias convienen al lado de los símbolos de la modernidad. Cabe destacar que es una de las ciudades en el mundo con un elevado número de teatros y primer lugar en número de museos a nivel mundial. También es sede de los principales escenarios localizados en las inmediaciones de los lagos de Anáhuac. Se hicieron numerosas construcciones que hoy forman parte del patrimonio material de la nación mexicana, que son protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Solo en el centro histórico existen 1,436 edificios históricos repartidos en 9 kilómetros cuadrados de superficie. La gran cantidad de sustentuosas construcciones que poseyó la capital durante la época virreinal contribuyeron a que Alejandro de Humboldt le llamara la ciudad de los palacios. En 1987, el centro histórico y Xochimilco quedaron inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A continuación, mi compañero Jonathan. Sí, yo les voy a hablar sobre la arquitectura y artes. Bueno, la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor cantidad de diseños arquitectónicos que están considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad según la UNESCO. En el ámbito de diseño público de la época porfirista, cuando el general Díaz decide lanzar al país la nueva modernidad del país del mundo mediante las construcciones imponentes del Gran Palacio de Bellas Artes o el Palacio Postal, el de Comunicaciones y el nuevo Teatro Nacional. Estos diseños fueron realizados por mentes foráneas que le otorgaron una visión al siglo XX, de europea al México, que apenas sujetaba las riendas de su nueva identidad. El Palacio de Bellas Artes es un recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, que es considerado uno de los más importantes en la manifestación de las artes en México y una de las casas de ópera más renombradas del mundo. Este escenario ha sido considerado y testigo de los momentos más impactantes, tanto artísticos como sociales y políticos. Su construcción inició al final del mandato de Porfirio Díaz, que tuvo la celebración del centenario del inicio de independencia en México. Sin embargo, fue concluido e inaugurado hasta el 29 de noviembre de 1934, debido a la Revolución Mexicana. Pero no fue hasta el año 1925 cuando se comienza a hablar sobre una verdadera teoría de la arquitectura mexicana, donde los arquitectos mexicanos tomaron el papel de esta época y orillaron sus pensamientos hacia el nuevo concepto del funcionalismo, cuyo fin no era el arte de construcción artística, sino el fin de las necesidades que el país requería respecto a las obras básicas urbanas. Los primeros arquitectos que nacieron de esta desidia social, de la primera modernidad, fue Juan Gormán, creador de la casa de estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, y la intervención de mosaicos del mural de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como José Villagrán, director de la Escuela Nacional de Arquitectura, que hoy es la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El nuevo estilo colonial de la ciudad dejó de tener gran importancia para abrirle paso al arte decorativo que se engendraba en París. Esto para que México se basaba en varios diseños de París para construir sus nuevas obras. De ahí surge el Monumento a la Revolución, que es una obra arquitectónica en un mausoleo dedicado a la conmemoración de la Revolución Mexicana, que es obra del arquitecto Carlos Obregón Santanilla, que fue concluido en el año de 1938. En el año de 1980 se declara el centro histórico como una zona de monumentos históricos, dividida en dos perímetros, que uno de ellos abarca desde la zona que cubrió la ciudad prehispánica y su ampliación virreinal. Mediante varios decretos y disposiciones se han catalogado y protegido en esa zona 67 monumentos religiosos, 129 monumentos civiles, 545 edificios concluidos por el ordenamiento de la ley de 1972, 743 edificios valiosos, 111 edificios con valor ambiental, 6 templos, 78 plazas, 13 museos o galerías.
Un sitio más que también es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y que conoce mucho, es muy conocido en México, es Xochimilco, que en náhuatl significa campo de flores, que es reconocido, como ya lo dije, porque es muy mexicano. Es conocido también por sus localidades lacustres y flora endémica, que son preservadas hace aproximadamente 1000 años. Hasta entonces también están las famosas trajineras, que son los irónicos vehículos de los que se puede profundizar entre el silencio y los pasajes y percepciones sensoriales de ese lugar. Otro lugar es la casa de Luis Barragán. Este también fue Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado en la UNESCO en 2004, que ha sido considerado una de las obras más influyentes y representativas de la arquitectura contemporánea en el mundo. Es el único inmueble de la América Latina que ha sido logrado con dicha distinción. Es un clásico de la arquitectura que combina elementos tradicionales y vernáculos, así como diversas corrientes filosóficas y artísticas de todos los tiempos que señala la UNESCO. En arte, ¿me puedes pasar a la siguiente, por favor? En el arte tenemos al Cárcamo, que se encuentra en Chapultepec, en la segunda sección, que fue construida por Diego Rivera en 1951 para celebrar las obras hidráulicas del sistema del río Lerma. En segundo lugar tenemos las esculturas, el Paseo de las Esculturas, que se realizó gracias al 50 aniversario, que se encuentra en Ciudad Universitaria. La siguiente, por favor. En otro lugar tenemos el Paraguas, que se encuentra en el Museo de Antropología, que fue diseñado en 1964 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que se trata de una inmensa columna de 28.70 metros. También el Caballito, que se encuentra ubicado en el Paseo de la Reforma, que es obra del escultor Enrique Carvajal en 1952. La siguiente, por favor. Por último, los dos más conocidos son Diana la Casarona, ubicada en el Paseo de la Reforma en el cruce con la Avenida Sevilla, que fue creada por Juan Fernando en el año de 1938. Y el último es el Monumento a la Independencia, más conocido como el Ángel de la Independencia, que es un monumento muy emblemático del país, que se trata de una columna que se encuentra de la imagen de Victoria Alada. El monumento fue inaugurado en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia de México, que fue a cargo del presidente Porfirio Díaz. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Ortega Jiménez Amor. Tacos de canasta son originarios de Tlaxcala. Son un antojito callejero muy popular. Normalmente los vendedores circulan por las calles de toda la ciudad en bicicleta, transportando los tacos en una canasta azul. En este caso, es roja. De ahí su nombre. Los tacos se rellenan de diferentes guisos, aunque los más típicos son los de frijol, los de papa, los de chicharrón y los de adobo. El secreto del característico sabor de los tacos de canasta es un baño generoso de aceite o manteca de cerdo hirviente. Como también las flautas. Si bien se desconoce a ciencia cierta su origen, algunos hablan de Sinaloa o Tierra Caliente. Es uno de los antojitos clásicos de la capital y sus alrededores. Se trata de una tortilla de maíz enrollada, rellena y frita. Como también los tlacoyos, originarios de la antigua Tenochtitlan, concretamente Tlatelolco, y típico en todo el centro del país. Es parecida a una empanada ovalada de maíz azul, generalmente, rellenada con queso, nopal, cebolla, cilantro y salsa. También se le puede agregar requesón, chicharrón y habas. De igual manera, los tamales, que la palabra tamal proviene del náhuatl, tamayi, que significa envuelto. En efecto, se trata de un platillo preparado a base de maíz molido o martajado,
relleno de diferentes guisos e ingredientes, envuelto en hoja de maíz, plátano, aguacate, maguey y cocidos al vapor. Aunque los tamales se extienden desde la época prehispánica hasta lugares tan distantes como Perú, se encuentran entre los platillos típicos de varios países latinoamericanos. México es uno de los países donde existe alrededor de 5,000 distintas formas de preparación a lo largo y ancho de su territorio. Tenemos los chilaquiles, son totopos o trozos de tortilla tostados o fritos bañados en salsa roja o verde. Como alternativa, también se les añade res o pollo deshebrado, cecina, arrachera, chorizo, queso, crema, huevo, aguacates, cebolla y otros ingredientes. Muchos mexicanos los comen acompañados de frijoles en la mañana. Las enchiladas. En México hay al menos 3,000 tipos de enchiladas, cierto, perdón, 300 tipos de enchiladas, tortillas rellenas de carne, pollo, pavo, cerdo o queso, bañadas en una salsa diferente de chiles. En otros lugares se le conoce como mineras, que es en Guanajuato, michoacanas, verdes o rojas, según el color del tomate y los chiles. O de mole, salteadas con mole, de frijol, regiomontanas y potosinas. De igual manera tenemos el pozole, que es un platillo prehispánico en muchas variedades a nivel nacional, como el verde de Guerrero y el rojo en varios estados. En la Ciudad de México podremos conseguir todas estas, incluyendo la guerrerense y el de Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala y los estados del norte, y las variaciones en las costas del Pacífico. Algunas bebidas se pueden acompañar, como es el pulque, las aguas frescas, nuestra típica michelada, el tequila, mezcal o refrescos. Continuamos con Tlacotalpan. Bueno, Tlacotalpan es una localidad al sureste del estado de Veracruz, dentro de los límites de la cuenca de Papaloapan, en México, que significa tierra partida, ubicado en la costa del Golfo de México. Es conocido por su tradición pesquera y por los dos festivales anuales de la música de la jarocha y la 10ª patrocina. De igual forma se caracteriza por su arquitectura vernácula y por formar parte de un vínculo cultural e histórico entre la música de Andalucía. Es también un puerto fluvial rodeado y irrigado por el río Papaloapan, que además posee un municipio de los ríos tributarios de San Juan y Tezechuacán. Cuenta con una extensión de 646.51 kilómetros, que es lo equivalente al 0.89% del estado, y que se localiza a 90 kilómetros del puerto de Veracruz. En el siglo XV, luego de tomar Zempoala y Costla, se sometió al antiguo asentamiento indígena del Imperio Azteca en 1475, en el contexto de la conquista de Tuxpan, que hoy se le conoce como Tuxpan, de 1440, y bautizó el asentamiento con el nombre de Tlacotlalpan. En el siglo XVII se distingue por el fortalecimiento de las haciendas y el crecimiento de la población española, la construcción de barcos y la persistente guerra de España contra Inglaterra, que hace que se embarquen los fusileros en Alvarado y ataquen e incendien Tlacotalpan. A continuación, mi compañera Gaby les podrá explicar un poco más. El pueblo se denominó San Cristóbal Tlacotalpan. En 1847 obtiene el título de villa. En 1862 fue ocupada por los franceses y por decreto del 9 de mayo de 1865, Tlacotalpan queda elevada a la categoría de ciudad por la defensa contra los franceses y provisionalmente fue capital del estado. Desde aquí, Porfirio Díaz organizó el levantamiento contra el gobierno de Lerdo de Tejada. Se llamó Tlacotalpan de Porfirio Díaz en 1896, nombre que se cambió después de la Revolución. El centro histórico de Tlacotalpan fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y en la actualidad sigue siendo semillero de las artes. Es común los fines de semana ver a jaraneros, decimistas y bailadores en la plaza principal llevando a cabo el tradicional fandango. A continuación, mi compañera Jessica. ¿Sí le puedes cambiar, por favor? Gracias. En la cultura
Bueno, este territorio ya era ocupado por la cultura totonaca desde el siglo XII hasta la llegada de los primeros colonizadores españoles. La cultura de Tlacotalpan es producto de la mezcla indígena, española y afrocaribeña, y esto se refleja en todo, en su arquitectura, gastronomía, tradiciones y costumbres. Tlacotalpan es la cuna de la historia, tradición, cultura de Veracruz. Aquí podemos encontrar el Teatro Nezahualcóyotl, conocer el Museo y Casa de Agustín Lara, el artista tlacotalpeño que relató a través de sus canciones los paisajes más bellos de este sitio. También podemos recorrer la Galería de Arte y la Casa Artesanal Rafaela Morillo, donde brillan las creaciones de artistas locales y nacionales. También podemos localizar la Plaza Hidalgo y un jardín en donde se encuentra el Museo Salvador. En este se exhiben lienzos de este retratista y también de artistas regionales, así como antiguas piezas de la vida cotidiana de la ciudad. De igual manera, se puede pasear por el río Papaloapan. En este se navega en lancha de motor y disfrutar del vuelo de las aves que acompañan el movimiento de este río para poder percibir el patrimonio acuático que este posee. En este río también se hace una de las celebraciones más grandes que este territorio posee. Esta es el Día de la Candelaria, que comienza a finales de enero y termina a principios de febrero. Es una alegre y enorme fiesta y además es muy colorida. En esta se honra a su patrona, que es la Virgen de la Candelaria. Por eso esta fiesta es muy importante para ellos. Los encargados de organizar este festejo la engalanan para su recorrido durante el río Papaloapan. Todos los habitantes se reúnen para festejar a su patrona, pues para ellos es algo demasiado importante. Y poco a poco se van dando ciertas ciertos recuerdos para que cada año con año los vayan implementando o los vayan cambiando. Como uno es que siempre montan a caballo en su traje típico. Y a continuación mi compañera Wendy. Ok. Siguiente, por favor. Bueno, en su arquitectura tenemos que Tlacotalpan es considerada la perla del Papaloapan debido a su singular estructura urbana y a la arquitectura presente en todos sus monumentos históricos, y porque a pesar del tiempo ha mantenido la rica interpretación vernácula del estilo neoclásico en sus construcciones que datan del siglo XVIII al siglo XIX. Además es considerada la ciudad más típica del estado de Veracruz, con una extraordinaria y particular belleza llena de hermosos ejemplos arquitectónicos de la región y sobre todo de una inmensa riqueza cultural. Siguiente, por favor. Ok. El tejido urbano y la arquitectura de Tlacotalpan representa la fusión de tradiciones españolas y caribeñas de excepcional importancia y calidad. Se desarrolla tomando el río Papaloapan como eje rector con calles anchas paralelas al río y callejones angostos perpendiculares a él, en función de las condiciones climáticas particulares como la luz, la sombra, la lluvia y el viento. Su carácter excepcional radica en el paisaje urbano de anchas calles, casas modestas, si bien exuberantes en su variedad de estilos y colores, y en numerosos árboles de gran antigüedad en espacios abiertos públicos y privados. Bueno, esto es un patrimonio cultural y con esto, pues, a un principio de la declaratoria, los pobladores estaban, pues, molestos porque no los dejaban hacer modificaciones mayores en sus viviendas. Con el tiempo y tras un largo trabajo de concientización, los tlacotalpeños, como así se les conoce a sus habitantes, entendieron la responsabilidad que conlleva ser un patrimonio mundial. A continuación, mi compañero Ortega Jiménez Samuel. La gastronomía de Tlacotalpan. Frente al poderoso río Papaloapan, hogar de la íntegra sandunga, de la que cantaba Agustín Lara.
se encuentra el colorido Tlacotalpan, una ciudad de patrimonio de la humanidad, con una peculiar arquitectura de casas amplias, con aires andaluces y caribeños, espacios históricos con encanto de antaño y una rica herencia cultural. Tlacotalpan es uno de los lugares donde la típica cocina veracruzana se combina armoniosamente con los ingredientes locales, como son el arroz de tumbada. Es trasladarse a la mítica ciudad de Alvarado, Veracruz. Antes de la llegada de los españoles era conocida como Atlicinta, que significa junto al agua abundante, debido a que está localizada geográficamente en un lugar privilegiado, ya que sus costas se mezclan con el mar y la laguna, haciendo que la biodiversidad sea majestuosa. También tenemos el róbalo relleno de mariscos. Entre sus platos más tradicionales, que es el róbalo relleno de mariscos, perdón, está hecho con langostinos, mojarra y otros mariscos al gusto. De igual manera, junto con el chipotle. Las empanadas. Hay muchos sabores, pero las más populares son las de camarón, jaiba, caracol y la de tizmiche, que es una especie local preparada con peces, crustáceos a base de sacados de sol y sazonados. Tenemos también los topados de jolote, que es un caldo de jitomate con varias especies de las marinas. Tenemos las tortillas de tizmiche. Tizmiche es una larva que se encuentra a las orillas de los lagos, la cual en el transcurso de la mañana, los lugareños van, las sacan o las pescan, como se podría decir, para poder preparar su platillo muy común. Y como también tenemos las bebidas de los toritos, que es una bebida muy refrescante y típica de Tlacotalpan. Esto sería todo. Gracias por su atención y por favor denle like. Gracias.